Mi nombre es Joana Paguay y el tema que vamos a revisar hoy es muy importante. Se denomina tumores óseos y pertenece a nuestra cátedra de Imagenología 2. Esto a cargo del doctor Jorge Castillo. Los tumores óseos son neoplasias que pueden surgir del hueso o del tejido circundante y van a requerir una evaluación que tiene un enfoque multidisciplinario. Y es aquí donde la imagenología juega un papel crucial, importante y fundamental para ayudarnos a determinar cuál es el carácter de los mismos y cuál es su extensión. Y para ello nos vamos a valer de métodos de imágenes, mismos que deben responder a tres propósitos fundamentales, dentro de los que tenemos primero la detección de la lesión, segundo el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, y por último la estadificación. Ahora, en cuanto a los objetivos, es importante definir qué son los tumores óseos y la diferencia entre aquellos que sean de tipo primario o de tipo secundario. También es importante reconocer las características radiológicas distintivas de cada uno de ellos y asimismo esto haciéndolo a través de métodos de imagen como resonancia magnética, tomografía o lo que vendría siendo una radiografía. Por último, tenemos la identificación de los diferentes factores de riesgo, esto basándonos a nivel de epidemiología, que suelen estar asociados a los tumores óseos más comunes en nuestro medio. En cuanto al contenido que se va a estar realizando durante toda esta charla, vamos a tener la epidemiología, la caracterización y clasificación, los tumores óseos primarios condrales, los tumores osteogénicos y las lesiones pseudotumorales. Ahora, dentro de esto, nosotros también vamos a tener como tal epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología, es importante destacar que en Ecuador la incidencia de los tumores óseos es baja y esta suele tener estimaciones de más o menos 50 casos nuevos al año a nivel nacional. Entre estos, los que van a estar destacando va a ser el osteosarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing y el cordoma. Ahora, según datos del INEC, nosotros tenemos que la prevalencia de tumores óseos malignos, eso a nivel de nuestro país, ha aumentado porque en el año 2000 era del 0.00069% y en lo que vendría siendo el año 2018 pasó a ser el 0.00749%, esto según un estudio de incidencia, mortalidad y prevalencia que se realizó. Ahora es importante destacar que a nivel de los hombres, lo que vendría siendo los tumores de huesos y cartílagos y articulaciones es del 1.7% y a nivel de las mujeres es del 0.7%. En cuanto a esto, también tenemos la clasificación y caracterización. Los tumores suelen dividirse en tumores benignos o malignos. Cuando se trata de un tumor benigno, básicamente suele subclasificarse en tres tipos, en aquellos que son inactivos, activos o aquellos que tienden a ser no tan buenos porque ya generan un tanto de agresión hacia la parte ósea. Y en cuanto a los que son de tipo maligno, tenemos a los que son de grado 1 o bajo grado, a los que son de grado 2 o alto grado y a los que son de un grado 3 que suelen ser ya mucho más agresivos y traen como tal consecuencias fatales. Ahora, también es importante conocer cuál es su ubicación y dentro de la ubicación nosotros tenemos lo que vendría siendo si son de tipo centrales, si van a ser excéntricos, o sea que se van más hacia la periferia, si es que estos van a estar a nivel de la cortical o si suelen ser de la superficie. Ahora, también tenemos la división en tumores óseos y pseudotumores cuando son de tipo primarios, que suelen dividirse en benignos y malignos. Suelen pertenecer a grupos como los condrales, óseos, vasculares, notocordales, a su vez aquellos que pertenecen a la parte hematopoyética, los fibrohistocitos y los neuroectodérmicos. Cuando son de tipo secundario, es importante destacar que suelen venir a través de metástasis o también suelen ser secundarios a lo que es un tumor que fue el resultado de una lesión ósea benigna que ya existió con anterioridad. También pertenecen a lo que son los tumores de partes blandas. Aquí podemos visualizar un pequeño esquema donde básicamente tenemos la ubicación más frecuente de los distintos tumores que se van a estar revisando durante esta charla. Por ejemplo, suelen estar a nivel de la diáfisis, a nivel de la metáfisis o a nivel de las epífisis. Ahora, otro factor muy importante que hay que considerar al momento de revisar los tumores es la edad que tengan las personas, puesto que dependiendo de la edad se puede sospechar qué tumor
puede atacar a estas personas. Por ejemplo, si son personas de 0 a 10 años, tenemos un quiste óseo esencial, un granuloma eosinofílico para la parte de tumores benignos. Sin embargo, si nos vamos hacia tumores malignos, puede ser una metástasis de un neuroblastoma, una leucemia o un sarcoma de Ewing. Ahora, si son personas que tienen entre 10 y 20 años, es mucha más grande la lista de tumores benignos que pueden presentarse en este rango de edad, teniendo en cuenta el fibroma no significante, el osteocondroma, el condroblastoma, el quiste óseo esencial, asimismo como el quiste óseo neurismático, un osteomastoide, un osteoblasto o una displasia fibrosa. Si nos vamos por el lado de tumores malignos, vuelve a aparecer el sarcoma de Ewing y también tenemos un osteosarcoma. Ahora, en cuanto a las mismas edades, también tenemos aquellos que tienen de 20 a 40 años de edad, donde suelen aparecer por la parte de tumores benignos, un tumor de células gigantes, un encondroma, un osteocondroma. Cuando es un tumor maligno, pues básicamente un sarcoma de Ewing, un condrosarcoma secundario, un osteosarcoma paraostal, un condrosarcoma en la parte de lo que vendría siendo la de malignos. Cuando es un paciente que tenga más de 40 años, ya es un factor de riesgo muy importante porque vemos que aquí es casi nula la existencia de tumores benignos, por lo tal suele ser de manera ya más drástica hacia tumores malignos, donde tenemos un condrosarcoma, una metástasis, el mieloma múltiple, el linfoma, un cordoma, un fibrohistiocytoma maligno y también un osteosarcoma. Ahora, en cuanto a las técnicas de imagen, tenemos que la radiografía simple es el método convencional de elección cuando nosotros estamos hablando de una valoración de lo que vendría siendo esta parte inicial de las lesiones tumorales óseas. Y esto es muy importante porque me va a dar distintas características del tumor. Primero, nos va a decir cuál es la localización del tumor, también cuáles son los márgenes y la zona de transición, si es que éste está generando o no una reacción perióstica, si es que existe mineralización, cuál es el tamaño y el número de lesiones y cuál es la presencia de componente de partes blandas. Cuando hablamos de lo que es una tomografía y una resonancia magnética, estas también me van a ayudar mucho porque cuentan con una capacidad multiplanar y un excelente contraste de tejidos blandos. A su vez, pueden determinar con una gran precisión cuál es el tamaño, la configuración y la localización del tumor. Por otro lado, también tenemos que cuentan con una exclusiva y excelente capacidad para mostrar la extensión intramedular y extramedular de los tumores. También tienen una capacidad para evaluar la relación de los tumores con las articulaciones, ya sean articulaciones vecinas o a su vez sean compartimentos musculares y estructuras neurovasculares. Entonces, vamos a empezar con los tumores óseos primarios condrales. Dentro de estos tumores óseos primarios condrales, nosotros vamos a tener primero al osteocondroma. En cuanto al osteocondroma, pues básicamente suele presentarse en personas que tengan de 10 a 20 años de edad y suele considerarse como una proliferación que va a estar recubierta por cartílago hialino. Esta va a estar considerada como una anomalía del desarrollo y suele ser mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, las causas a las que suele estar asociado por lo general suelen ser traumatismos y la radioterapia. Los sitios en los que suele presentarse más típicamente es a nivel de lo que es el húmero, sobre todo el húmero proximal y a nivel de lo que vendría siendo la rodilla, o sea, en la articulación de la rodilla que está comprendida por la parte distal del fémur, por la tibia y el peroné. Bien, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, nosotros vamos a tener que suele presentar fracturas, a su vez presenta o hace que el paciente sienta dolor porque genera una neuropatía comprensiva, también suele dar la formación de pseudoaneurismas, bursitis y este pues suele tener una transformación a un condrosarcoma. La localización anatómica, por lo general, tenemos que suele estar, como dijimos anteriormente, en huesos largos, ya sea de las extremidades, y por lo general suele estar a nivel de la metáfisis. La localización más común que suele tener este tumor suele ser en el fémur distal, la tibia, el húmero proximal y la rodilla. Pero también existe una localización un tanto más rara, más extraña y poco frecuente, que es a nivel de la columna, la pelvis, los huesos cortos, pero algo positivo es que suele ser casi inexistente a nivel del cráneo. Los hallazgos en RX son muy interesantes. ¿Por qué? Porque suele presentar calcificaciones en el cartílago que suele mostrarse con una morfología de tipo más redondeada y forma un signo característico denominado en palomita de maíz. Ahora, los hallazgos en TC pues básicamente van a ser basándonos en el grosor del casquete condral que se ve en estas personas.
Por ejemplo, tenemos que la medición suele ser inferior a 1,5 centímetros. Pero si nosotros nos encontramos con un cartílago que ya tiene un grosor mucho mayor, lo esencial es que tendríamos que sospechar de un condrosarcoma de tipo secundario. Ya. Entonces, suele tener dos modos de presentación. Tenemos aquel que nace directamente desde el hueso y nunca pierde contacto con él, que suele ser el de tipo sésil. Por ejemplo, aquí podemos visualizar una lesión lítica de tipo sésil a nivel de lo que vendría siendo la parte distal diaficiaria del fémur. Y también por otro lado tenemos su segunda forma de presentación, que suele ser de tipo pediculado. Igual va a estarse ubicando en la parte distal del fémur a nivel de lo que vendría siendo la diáfisis, teniendo un poquito ya de transición con lo que sería la metáfisis, y este es el característico signo que les contaba, denominado en palomita de maíz, y se denomina pediculado porque, como podemos visualizar, no está directamente y todo en contacto con el hueso, sino que suele estar formando un pedículo para luego continuar con la lesión. Ya. También nosotros podemos visualizar una resonancia magnética con una vista sagital a nivel de la rodilla, que está en una secuencia en T1, donde podemos visualizar un osteocondroma que básicamente lo que hace es ejercer un efecto de masa a nivel de la musculatura del compartimiento de la parte posterior de la pantorrilla. Asimismo, también podemos visualizar lo que vendría siendo esta imagen de aquí, que corresponde a una tomografía computarizada que está en una reconstrucción en 3D, donde tenemos un osteocondroma escapular. Esto sí, lo que va a hacer básicamente es manifestarnos como tal una lesión ósea exofítica de tipo sésil, recordando que la de tipo sésil es aquella que sale directamente del hueso como tal y básicamente está dependiente del borde medial de la escápula. Ya. Continuando con esto, también tendremos al encondroma. El encondroma representa en torno al 12% de todos los tumores óseos benignos. Este, por lo general, en el paciente no suele presentar síntomas y cuando se lo hace como un hallazgo, suele ser un hallazgo de tipo casual. En cuanto a lo que vendría siendo su frecuencia, tenemos que es el segundo tumor condral benigno más frecuente y su localización suele ser de preferencia a nivel de la metáfisis. Los lugares típicos en los que suele presentarse va a ser en el húmero, en el radio, en el cúbito, también puede presentarse a nivel de lo que vendría siendo el fémur y a nivel de lo que es tibia y peroné. Ya, entonces nosotros también vamos a tener que los hallazgos radiológicos que se pueden encontrar en este tumor, básicamente es que es una lesión lítica que presenta calcificaciones condrales en el interior de su matriz. Suele también estar presente a nivel de las falanges, simulando imágenes líticas de un patrón geográfico que básicamente lo que hace es generar crecimiento que termina erosionando la parte cortical ósea. Es importante establecer diagnóstico diferencial con un condrosarcoma de bajo grado porque suelen ser muy similares. Ya. Entonces, en este caso tenemos un encondroma solitario del fémur, donde básicamente en la radiografía nosotros podemos visualizar que aquí básicamente existe una calcificación granular en el interior del fémur, más o menos a nivel de la metáfisis, que lo que genera es un levantamiento perióstico. Ahora, en la TC se puede ver ya mucho más claro lo que sería la imagen hiperdensa que está en el interior del fémur, que básicamente lo que hace es generar una comunicación con la cortical. Ya, en cuanto a la resonancia magnética, nosotros tenemos que aquí, como tal, va a estar mostrando varias lesiones endósticas de bordes, pues que van a ser de tipo circunscrito en la región metafisaria del fémur distal. Ya. Ahora, dentro de esto, nosotros también tenemos la encontromatosis múltiple, que básicamente se presenta a través de dos enfermedades muy importantes. La primera va a ser el síndrome de Ollier. Este síndrome como tal va a caracterizarse por ser una enfermedad rara que no va a ser hereditaria y se caracteriza por la presencia de múltiples encondromas, que a la final lo que termina haciendo es dándome una distribución asimétrica en el esqueleto y estos encondromas como tal pueden causar deformidades óseas, como podemos visualizar en la primera, en la
en la imagen A y B, donde tenemos una fotografía de manos, donde se visualiza la deformidad, pues, de esta mano, de las manos izquierdas. Dentro de esto, nosotros también tenemos que existe un riesgo muy elevado de que estos encondromas pueden convertirse en condrosarcomas. Ahora, dentro de esto, nosotros también tenemos la radiografía en la imagen C y D. Esta radiografía pertenece a la de una mano izquierda y igual van a estar mostrando múltiples lesiones encondromatosas a nivel de la falange proximal del segundo dedo y las falanges intermedias de lo que vendría siendo el tercer dedo, o sea, a nivel del falange intermedia del segundo dedo, del tercer dedo y del cuarto dedo. Y aquí podemos visualizarlo, pero ya con otra vista. Bien, otra de las enfermedades que presenta, pues básicamente es el síndrome de McFusi, que también se trata de una encondromatosis múltiple. Esta es una condición médica extremadamente rara, al igual que la anterior, y se caracteriza porque aquí, en cambio, ya vamos a tener la aparición de dos estructuras. La primera suele ser como tal los múltiples encondromas, pero aparte de estos encondromas, también suele estar dada por hemangiomas. Y al igual que el síndrome de Olier, este tampoco va a ser hereditario y las lesiones pueden también causar lo que son deformidades óseas y el acortamiento de los miembros. A su vez, cuando hablamos nosotros de los hemangiomas, básicamente estos se van a estar presentando como unas masas rojas o púrpuras en la piel de las personas. Y al igual que en el síndrome de Olier, este también tiene un alto riesgo a malignizarse a condrosarcoma. Nosotros vamos a tener la radiografía de manos y de pies, que básicamente en estas cuatro imágenes nosotros podemos visualizar lesiones óseas de tejidos blandos y también tenemos que, por ejemplo, en la parte de la imagen A, se trata de una radiografía de ambas manos que está en una proyección antero-posterior que básicamente muestra múltiples lesiones a nivel de las falanges y a nivel también de lo que venían siendo los metacarpos. Nosotros en la imagen B básicamente tenemos igual una radiografía de ambas manos que esta se va a hallar en una proyección oblicua y va a mostrar múltiples lesiones osteolíticas, asimismo a nivel de las falanges. En la imagen C, en cambio, nosotros vamos a contar con una radiografía de ambos pies que se halla en una proyección antero-posterior y también muestra hallazgos similares a la imagen A y B, o sea que podemos seguir visualizando lesiones osteolíticas a nivel de lo que vendría siendo tarsos y falanges. Y por último tenemos la imagen D, donde se trata de una radiografía de ambos pies, pero en esta va a estar en una proyección oblicua que básicamente muestra microcalcificaciones, como podemos visualizar aquí, a nivel de tejidos blandos, que podría indicar como tal flebolitos. Bien, entonces nosotros tenemos ahora lo que sería el condroblastoma. Este va a aparecer en una población de 12 a 25 años de edad y va a ser mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, el 1% de estos tumores primarios suele estar en tercer lugar de frecuencia. Tenemos que su localización por lo general suele ser más a nivel de la epífisis o apófisis de los huesos largos. Y en cuanto a su distribución, el 72% suelen ser en las extremidades inferiores y el 50% suele estar a nivel de la rodilla. Los lugares más típicos donde va a estar en el gráfico podemos visualizar pues que a nivel de la rodilla y también suele presentarse a nivel de la parte proximal del húmero. Ahora, sus hallazgos radiológicos. Vamos a tener que este se va a caracterizar porque muestra pequeñas calcificaciones de la matriz tumoral y a su vez también este va a tener una expansión hacia la cortical, generando así una reacción una reacción perióstica compacta que va a estar localizada a nivel de la metáfisis. En cuanto a la tomografía computarizada, va a permitir identificar pequeñas calcificaciones de matriz tumoral en más del 90% de los casos. Y cuando hablamos de la resonancia magnética y esta se halla en una secuencia T1, se va a dar una hipointensidad de la señal respecto a la médula ósea. En cuanto a lo que vendría siendo una secuencia en T2, esta suele ser ya un poco más variable y tiende a dar un aspecto de la lesión como que más heterogéneo.
Ahora, nosotros podemos visualizar aquí una radiografía de rodilla que está en una proyección antero-posterior, donde se puede visualizar una lesión lítica ovalada que se halla en el extremo proximal de la tibia. Para ser más exactos, lo que va a hacer es estar comprometiendo la parte de la metáfisis y de la epífisis en lo que sería la relación del platillo tibial medial. Bien, ahora nosotros vamos a continuar con el fibroma condromixoide. Este fibroma condromixoide tiende a ser una lesión lítica de bordes bien definidos que cuando nosotros hablamos de su diámetro suele variar, pero se mantiene en un rango de 3 a 5 centímetros de diámetro. Estos son menos comunes de los tumores condrales benignos y van a representar menos del 1%. Ahora, en cuanto a su localización, suele ser ya más de tipo excéntrica y sobre todo va a hallarse a nivel de la región metaoficiaria. El contorno que estos suelen tener suele ser ya de tipo lobulado, también pueden mostrar una esclerosis perilesional y la cortical suele tener dos cambios importantes. El primero es que tiende a irse adelgazando y el segundo es que tiende a irse expandiendo. Ahora, los lugares más típicos donde suele presentarse va a ser a nivel de la tibia y a nivel de los pies. Pero cuando hablamos de los lugares menos típicos, pues vamos a tener que es a nivel de la pelvis y a nivel de la parte distal del fémur. Ya. En este caso, nosotros vamos a tener un fibroma condromixoide del calcáneo, donde básicamente tenemos la evolución que se dio a este paciente después incluso de un posoperatorio. Entonces, tenemos que básicamente en la imagen 1A se puede visualizar una radiografía lateral del tobillo izquierdo, donde nosotros a nivel del calcáneo podemos observar la lesión osteolítica que tiene bordes bien definidos y únicamente se va a estar limitando hacia el calcáneo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la imagen 1B y 1C, se trata de una resonancia magnética nuclear del tobillo izquierdo, donde al igual que en la radiografía, podemos seguir visualizando la lesión que se va a estar dando a nivel del calcáneo, y aquí ya se ve mucho más claro que igual va a poseer los bordes bien definidos. En la imagen 1D se vuelve a tratar de una radiografía, pero lo interesante de este caso es que en esta radiografía ya estamos presentando al paciente postoperatorio. Entonces, se trata de una radiografía lateral de lo que vendría siendo el pie izquierdo como tal, y aquí pues ya podemos ver la evolución que tuvo este paciente. En el caso de la imagen que se presenta aquí a nivel de la parte nosotros tenemos que esta ya va a ser una radiografía, pero que se está dando al año de haber tenido esta lesión. Y en la 1F, que básicamente ya no se ve como tal la lesión. Ya. Ahora, continuando con esto, nosotros vamos a tener el condrosarcoma, que básicamente es el tercer tumor óseo primario maligno. En cuanto a su localización, suele estar distribuido en diferentes zonas, entre las que destacan la parte central, yuxtacortical y también lo que vendría siendo la parte estreselética. A su vez, también puede presentarse de maneras convencionales o también puede denotar lo que son variantes histológicas. Este, a su vez, puede ser de tipo primario o secundario. Cuando se trata de un condrosarcoma primario, es mucha mayor su frecuencia, ya que aparece en el 90% de los casos, y este suele originarse de nuevo. Más o menos cuando hablamos de la edad en la que suele aparecer es a los 60 o 70 años de vida. Y ahora, hablando de la parte del condrosarcoma secundario, nosotros tenemos que este ya es con menor frecuencia porque representa únicamente el 10%. Y sobre todo, este en cambio suele estar en pacientes que ya son mucho más jóvenes. Ya. Ahora, en cuanto a los hallazgos radiológicos, tenemos que el condrosarcoma, cuando se ubica a nivel de los huesos largos, se caracteriza por ser una lesión lítica grande que suele tener sus contornos muy bien definidos, y cuando éste se halla en huesos planos, suele tener unas calcificaciones condrales en su interior. Ahora, si es que yo utilizo la tomografía computarizada, me va a dar muchos resultados más beneficiosos porque esta tiende a ser más sensata que la radiografía convencional, sobre todo para la detección de las calcificaciones. Y por último tenemos la resonancia magnética, que cuando nosotros hablamos de que esta se halla en una secuencia T1, básicamente este tumor va a tener una señal homogénea y esta suele ser muy similar o un poquito inferior a lo que vendría siendo la musculatura.
Pero si yo tengo una secuencia T2, la señal que va a mostrar ya va a ser un poco más elevada y esta suele mostrar un aspecto típico que suele ser multilobulado. Ahora, nosotros tenemos un paciente varón de 44 años de edad que básicamente se presenta con esta sintomatología desde hace un año, donde se puede visualizar que se trata de un aumento de volumen en la región posterior del pie derecho que se acompaña de dolor. Ahora, el paciente refiere que en un inicio notó una tumefacción, que pues el diámetro de esta al principio era de 2 por 2 centímetros. Sin embargo, durante todo este tiempo, que más o menos es un año, el mismo fue creciendo y la medida actual es de 14 por 14 centímetros. Nosotros podemos aquí visualizar una radiografía del pie derecho, donde básicamente se puede observar un aumento del volumen a nivel del calcáneo, que va a estar asociado a componente lítico expansivo, que lo que básicamente me da como resultado es que generó una pérdida de la cortical del hueso. Ahora, nosotros también tenemos el caso de un paciente de 7 años que tiene un cuadro de evolución de 8 meses, donde básicamente se pudo denotar una lesión nodular gingival superior derecha, que básicamente tiene como diámetro 3 por 3 centímetros, y esta tuvo un crecimiento a lo largo de 8 meses de evolución. Y este crecimiento se aceleró muchísimo más en los 2 meses anteriores a la consulta. Entonces podemos visualizar aquí cómo estuvo el paciente al inicio y cómo quedó el paciente después de que le realicen la cirugía. Ahora, nosotros tenemos aquí lo que vendría siendo ya la TC. Dentro de esta TC, nosotros tenemos que básicamente muestra la tumoración a nivel del maxilar y esta pues básicamente tiende a estar infiltrando un poco hacia la parte de la cavidad nasal. Ya. Ahora tenemos los tumores osteogénicos. Dentro de los tumores osteogénicos, pues primero vamos a empezar con el osteoma. El osteoma va a ser un tumor benigno, pequeño, que suele tener un tamaño y una apariencia muy típica de sí mismo. Ahora, la mayoría de estas lesiones como tal se van a detectar a nivel del cráneo y a nivel del esqueleto facial. Nosotros tenemos que suelen formar imágenes redondeadas que suelen estar densamente osificadas. Ahora, en el caso de que esta lesión se halle a nivel de huesos largos, nosotros tenemos que su localización por lo general suele ser paraostal o presentar una morfología semiesférica. Como podemos visualizar aquí a nivel del hueso frontal, se puede visualizar el osteoma que tiene una morfología redondeada con bordes bien delimitados. Ya, entonces, uno de los que deriva de este caso va a ser el osteomosteoide. Este osteomosteoide se caracteriza porque es un tumor pequeño, benigno, pero algo muy importante dentro de este que nos va a ayudar a diferenciar del resto es que suele generar un dolor óseo o articular que por lo general suele presentar una exacerbación muy fuerte en las horas más nocturnas. Y lo característico es que este dolor que se genera a nivel óseo suele aliviarse cuando el paciente toma salicilatos. Ahora, la distribución por lo general suele ser en los huesos de las extremidades, en los huesos largos de las extremidades. Entonces, los sitios más comunes como tal suele ser a nivel de lo que es tibia, también en lo que sería la parte proximal del fémur o justo cuando se está dando la articulación coxofemoral. En el caso de que este se presente en la columna, lo que sí vamos a tener es que suele ser más a nivel de la columna lumbar. Ahora, nosotros vamos a tener aquí lo que vendría siendo un caso en el que básicamente este paciente se le tuvo que dar un diagnóstico y un tratamiento después de diagnosticado esto como tal. Vamos a contar con lo que vendría siendo una TC y también una resonancia magnética que está ponderada en secuencia T2. Ahora, en la tomografía computarizada nosotros podemos visualizar el nido que básicamente tiene una calcificación central y en la resonancia magnética nosotros vamos a tener también lo que vendría siendo el mismo nido que va a estar a nivel de lo que vendría siendo el astrágalo y la sinovitis tibio-tarsiana. Ya, ahora, nosotros vamos a tener el osteoblastoma. El osteoblastoma se caracteriza porque es un tumor osteogénico benigno e infrecuente. Va a estar representando en torno al 3% de los tumores.
Este por lo general suele aparecer en aquellas personas que tienen edades entre 20 y 30 años y su localización mucho más común va a ser a nivel de la columna vertebral. Ahora, cuando se halla a nivel de la columna vertebral, sobre todo suele estar a nivel de los elementos posteriores y lo que sí va a respetar como tal va a ser el cuerpo de la vértebra. Ya. Dentro de los hallazgos radiológicos, nosotros tenemos que es una lesión lítica de contornos bien definidos, pero a diferencia del caso anterior que veíamos del osteomastoide que tendía a generar un nido, este suele tener un diámetro superior a los 2 centímetros y además lo que sí va a hacer es que causa un adelgazamiento y una expansión de la cortical, pero lo que sí va a ser muy raro que dé como manifestación este tumor es que irrumpa las partes blandas. En cuanto a la resonancia magnética, va a tratarse de una lesión intramedular que, al igual que el condroblastoma, va a tener como que un rasgo más distintivo la presencia de un edema óseo. En este caso, nosotros podemos ver en lo que vendría siendo la imagen A una resonancia magnética que va a estar en una vista sagital ponderada en T1 y en la imagen B vamos a ver una resonancia magnética en T2. Aquí nosotros podemos decir que básicamente en ambos casos se trata de una lesión expansiva que lo que está haciendo es comprometiendo los elementos posteriores a las vértebras, que se ve que es de tipo heterogéneo y sobre todo es de un predominio hipodenso cuando estamos viéndolo en T1, pero cuando lo estamos visualizando en T2 tiene ya un predominio mucho más hiperdenso. Ya. Ahora nosotros tenemos el osteosarcoma. Dentro de este osteosarcoma, básicamente nosotros tenemos que es el segundo tumor óseo primario maligno. Este va a tener células que son capaces de producir un osteoide o básicamente van a estar en el hueso maduro. En cuanto a su origen, nosotros tenemos que se va a clasificar como intramedular, superficial y extraesquelético, pero también puede presentar una forma secundaria que básicamente está derivando a otras patologías existentes. Los lugares típicos donde suele presentarse suele ser a nivel de lo que es la parte distal del fémur y lo que vendría siendo la parte proximal de tibia y peroné a nivel de la articulación de la rodilla. La clasificación según su origen va a estar dividida en 4 puntos. Primero, nosotros vamos a tener que se trata de una parte intramedular. Cuando es una parte intramedular, aquí nosotros tenemos que suele ser de alto grado. A su vez suele ser telangiectásico y convencionalmente también puede presentarse, así como se presenta de alto grado, puede aparecer de bajo grado. Y también puede presentar lo que es una osteosarcomatosis, pero otro lugar en el que podría estarse ubicando es a nivel de la parte mandibular. Cuando se trata de uno superficial, suele ser intracortical, paraostal, periostal o suele tener una superficial de alto grado. En cuanto al secundario, como les decía, es secundario a otras patologías que ya presenta el paciente como tal o a otras lesiones preexistentes que ya hayan habido. Primero, nosotros vamos a tener la enfermedad de Paget, la displasia fibrosa, la osteoitis rádica y también la osteonecrosis. Ya. Ahora, en este caso, nosotros vamos a tener que se trata de un osteosarcoma del fémur. Dentro de este osteosarcoma del fémur podemos visualizar que se halla en la parte distal del fémur y que está afectando mínimamente a lo que vendría siendo la epífisis, abarca gran parte, bueno, de hecho toda la metáfisis y también un poco de lo que vendría siendo la diáfisis distal. Lo interesante de esta imagen es que este como tal va a estar presentando un triángulo de Codman y a su vez este triángulo de Codman nos lleva a deducir que también se está dando como tal la reacción perióstica que va a estar perpendicular y se presenta a manera de cepillo. Ya. Ahora vamos con el sarcoma de Ewing. Dentro del sarcoma de Ewing, nosotros vamos a tener que este es el tumor óseo primario de origen neuroectodérmico. Recordemos que este estaba presente en absolutamente todas las edades como tumor maligno. Va a representar en torno al 10% de todos los tumores óseos primarios malignos. Ahora, ¿de qué se trata? Básicamente, aquí nosotros tenemos que es una proliferación de células pequeñas que en cuanto a lo que vendría siendo su forma van a ser redondas y van a poseer núcleos redondos e hipercromáticos.
El 95% de los casos se van a diagnosticar entre aquellas personas que tengan edades de entre 4 y de entre 25 años. Los sitios más comunes en los que suele presentarse suele ser a nivel del húmero, sobre todo en la diáfisis, también suele ser a nivel de lo que es la pelvis y a nivel de lo que vendría siendo el fémur. A su vez también puede presentarse a nivel de la tibia. Ya. En cuanto a esto, nosotros tenemos que en el caso de que se halle en los huesos largos mencionados en la imagen anterior, tenemos que suele tener una imagen que presenta bordes mal definidos. Por lo general, cuando son tumores malignos, pues los bordes suelen ser siempre mal definidos. Y este va a encajar con un patrón denominado permeable o apolillado. A su vez, también tiende a generar una reacción perióstica de tipo descontinuo o también espiculado multilaminar que en este caso se va a denominar en capas de cebolla. Suele presentar una tumoración que va a estar rodeando el hueso de manera que éste no altere la apariencia radiológica. Los tumores cuando se presentan en cambio en huesos planos del esqueleto axial suele ser más una lesión lítica o como una lesión esclerosa, que va a estar causada por una formación reactiva de hueso y osteoide. Se suele acompañar siempre de una masa de partes blandas que generalmente suele tener un aspecto ya más de tipo homogéneo. Ya. Dentro de esto, pues básicamente aquí nosotros vamos a tener que se presenta un caso clínico de un paciente de 44 años de edad que presenta un cuadro clínico que tiene 10 meses de evolución. Ya. A su vez, nosotros tenemos que básicamente este cuadro consistía en dolor que estaba localizado a nivel de la falange proximal del quinto dedo de la mano izquierda, sin antecedente traumático, y al inicio se presentaba con una intensidad de 6/10 en la escala visual análoga. Básicamente, este dolor fue de un inicio súbito y se asoció con la apariencia de una masa indurada y de crecimiento rápido en cara palmar de dicha falange. Nosotros vamos a tener aquí que en la radiografía se va a mostrar una lesión osteoproductora con un patrón permeativo. Y esta reacción va a darnos lo que es pues la reacción perióstica denominada en sol naciente, que se va a ubicar en la cortical radial de la falange y va a tener extensión a los tejidos blandos. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, nosotros tenemos que se va a estar visualizando, al igual que en la radiografía, ya una imagen como de tipo tumoral que nace de la falange proximal del quinto dedo, que básicamente esta tiende a estarse extendiendo de manera que compromete la continuidad y los metacarpianos cuarto y quinto. Y por otro lado, pues en la gammagrafía ósea, nosotros tenemos que esta va a mostrar una hipercaptación ósea en el área que está comprometida. Ya. Ahora seguimos con el mieloma múltiple. Es mucho más frecuente en varones. En cuanto al promedio de edad, suele presentarse en aquellas personas que tienen 65 años de edad y se trata de una proliferación medular que por lo general va a darnos como manifestaciones clínicas la presencia de un dolor óseo, fracturas patológicas y lo que es la disminución de los diferentes estirpes celulares, generando así una pancitopenia. En cuanto a la gamapatía monoclonal, suele presentarse con una hiperviscosidad, una nefropatía y un descenso de las inmunoglobulinas normales. Los sitios más comunes en los que suele presentarse va a ser en la parte proximal de lo que vendría siendo el húmero, a nivel de la articulación glenohumeral, puede abarcar la escápula, va a abarcar también gran parte, o bueno, lo que vendría siendo las vértebras. Asimismo, el esternón, la parte de la pelvis y también la parte proximal del húmero, la articulación coxofemoral. Ya. En cuanto a su presentación clínica, tenemos que el diagnóstico se va a establecer a partir de criterios diagnósticos mayores y este suele estar afectando a columna, costilla, esternón y cráneo. Se caracteriza porque es una lesión lítica que suele tener márgenes mal definidos y la masa de partes blandas suele estar muy asociada. También puede manifestarse como un plasmocitoma solitario, pero sin embargo este tiende a ser como que menos frecuente porque supone apenas el 3% de las discrasias de las células plasmáticas.
A su vez, las características que va a presentar este plasmocitoma solitario van a ser lesiones líticas que van a poseer bordes bien definidos, que suelen tener una forma mucho más redondeada o de forma elíptica y básicamente, preferentemente, son subcorticales. Pero algo característico de este plasmocitoma es que a pesar de que tenga como tal buenas características, también suele terminar generando fracturas patológicas. Y cuando se trata de un extraesquelético, suele presentar leucemias de células plasmáticas. Ya. En este caso, pues básicamente nosotros tenemos que se trata de una mujer de 63 años con antecedentes de mieloma múltiple que recurrió a trasplante autólogo de la médula ósea y a su vez como tratamiento tuvo radioterapia un año antes de realizar esta intervención. El cuadro que presentó la paciente se caracterizaba por disnea de 3 semanas de evolución, estridor inspiratorio y expiratorio también. Entonces, en la imagen A nosotros tenemos una radiografía lateral. Aquí lo que nosotros podemos visualizar es la disminución del diámetro antero-posterior de la tráquea y un ensanchamiento y aumento de la densidad prevertebral y pretraqueal. En la imagen B, C y D, nosotros podemos visualizar que se trata de una TC cervical, donde nosotros podemos visualizar como tal una masa sólida heterogénea que va a ser dependiente de la glándula tiroides. Y esta lo que va a hacer es pues básicamente sobrepasar los límites y obliterar la luz traqueal. Ya. Ahora también nosotros poseemos una paciente de 45 años con antecedente de mieloma múltiple, donde nosotros visualizamos lo que vendría siendo la TC de columna en la imagen A, donde básicamente también tenemos lo que sería la imagen B y D. B, C y D, lo que vendría siendo en secuencias T1 y T2. Estas muestran una pérdida del patrón de trabeculación ósea normal. Por ejemplo, en la imagen A, lo que sí nosotros podemos visualizar es que se pierde el patrón de trabecularización, pero cuando nosotros podemos visualizar ya en las otras imágenes, básicamente es que se denota una disminución difusa de la intensidad de la señal de los cuerpos vertebrales. Esto hablando en la resonancia magnética donde nosotros tenemos que se va a ver la afectación difusa de la médula ósea por mieloma. Ya. Seguimos con el tumor de células gigantes. Este tumor de células gigantes va a ser una lesión del esqueleto maduro. La mayoría de estos casos van a estar diagnosticadas en personas que tengan edades de entre los 20 a los 50 años y este sobre todo va a alcanzar un pico o una máxima incidencia en aquellas personas que tengan 30 años o estén viviendo su tercera década. Sin embargo, es importante destacar que es muy raro que este se pueda dar en niños y en individuos mayores de 60 años, como que respeta mucho estos rangos que nosotros tenemos. Claro que esto no quiere decir que no existan casos en el resto de edades, sí los hay. Entonces, básicamente va a estar a nivel de lo que sería la parte distal del radio, a nivel de la articulación de la rodilla, con lo que es la parte distal del fémur y la parte proximal de tibia y peroné, y a nivel del coxis. Ya. Los hallazgos radiológicos de este, pues básicamente es que se trata de una lesión osteolítica que va a tener una localización, una ubicación de tipo más excéntrica a nivel de la epífisis de un hueso largo. A su vez, esta lesión tiende a adoptar un patrón geográfico que se caracteriza por la presencia de márgenes bien definidos que por lo general suelen carecer de un anillo esclerótico. En la resonancia magnética tenemos que se trata de una lesión intramedular que básicamente tiene un aspecto similar al condroblastoma porque tienen el rasgo de que básicamente los dos están generando un edema óseo. Voy a mostrar una señal homogénea cuando nosotros estamos hablando de una secuencia en T1, pero esta suele ser un tanto más variable cuando se trata de una secuencia en T2. Y esta suele presentar una captación homogénea cuando se le aplica al paciente el contraste intravenoso. Entonces, nosotros vamos a tener el caso de una paciente de 26 años que básicamente es diagnosticada de un tumor de células gigantes benignos a la altura del fémur distal y con estudio de extensión negativa. Nosotros tenemos que se trata de una radiografía simple donde se visualiza una imagen lítica a nivel distal del fémur que está abarcando
a prácticamente toda la epífisis y parte de la metáfisis a nivel del cóndilo femoral lateral, que básicamente es compatible para un diagnóstico de tumor de células gigantes. Ya. Ahora, también tenemos una paciente de 26 años diagnosticada de un tumor de células gigantes benigno que se halla a la altura del fémur. O sea, es la misma paciente, pero en este caso nosotros podemos visualizar ya otras imágenes más características. Por ejemplo, aquí en la imagen B podemos ver una reconstrucción axial, podemos ver una tomografía axial de la rodilla en la que nosotros vamos a estar observando que se está dando como tal una fractura patológica que va a incluir todo el cóndilo con una gran afección osteolítica. En la imagen C, nosotros podemos visualizar lo que sería la radiografía simple lateral en la que observamos la imagen lítica y la fractura patológica como tal. Y en la imagen D tenemos una reconstrucción sagital de la tomografía computarizada de rodilla en la que observamos mucho más claro ya lo que vendría siendo la fractura patológica que incluye el cóndilo femoral. Esta va a estar afectando a lo que es la cortical y además tenemos que, aparte de que afecta esta cortical posterior y distal de la parte femoral, va a tener un trazo intraarticular que genera como tal un defecto óseo y este tiene componentes de osteólisis y a su vez va a presentar características de comunicación a la altura del foco. Bien, ahora nosotros vamos con las lesiones óseas pseudotumorales. Estas lesiones óseas pseudotumorales van a caracterizarse primero en lo que sería un quiste óseo esencial, donde básicamente se va a estar tratando de una cavidad que va a estar llena de líquido y suele estar revestida por una membrana fina sin el epitelio. La edad en la que estas suelen diagnosticarse con mayor frecuencia va en un rango desde los 5 hasta los 15 años de edad, o sea, suele producirse en personas muy jóvenes. La localización de este suele ser a nivel de lo que es el extremo proximal del húmero. Sí, como podemos visualizar en el extremo proximal del húmero se pueden dar del 50 al 60% de los casos, mientras que del extremo proximal del fémur se da el 25% de los casos. Ahora, en los huesos largos va a darnos unas características de desplazamiento de la lesión desde la proximidad de la epífisis, donde nosotros vamos a denominar a esto como una fase activa, hacia la diáfisis, donde se denomina una fase latente. Ya, entonces nosotros vamos a contar con un caso clínico en el que se va a tener una paciente femenina de 17 años de edad que básicamente refirió sintomatología dolorosa y persistencia en la región mentoniana izquierda. A la exploración física, básicamente nosotros tenemos que se trató de que no presentó un aumento de volumen, la movilidad dental, tiene las bolsas periodontales, alteraciones en la mucosa adyacente y datos de fístula o secreción de ningún tipo. Ahora, nosotros aquí en la imagen podemos visualizar una ortopantografía que va a mostrar la ubicación de la lesión y las estructuras involucradas en ella. Básicamente, esta está revelando una lesión radiolúcida con un halo radio opaco, radiolúcida, y justo tenemos el halo radio opaco, que básicamente está con bordes medios irregulares, a cual involucra el primer premolar, el segundo premolar y el canino inferior izquierdo. No presenta ninguna reabsorción radicular ni desplazamiento. Y esta lo que sí presenta va a ser una línea fenestrada en las zonas entre las raíces dentales. Ya, entonces, ahora nosotros tenemos el quiste óseo aneurismático. Dentro de este quiste óseo aneurismático suele ser de dos tipos, suele ser primario o secundario. Cuando se trata de un quiste óseo aneurismático primario, no existe una lesión subyacente, pero cuando se trata de un quiste óseo secundario, ya se trata de que hubo un componente de otra parte de un tumor. La lesión lítica suele ser de carácter geográfico o permeativa y puede acompañarse de masa de partes blandas. La localización suele estar dada a nivel de la columna, sobre todo lumbar, a nivel de lo que sería el fémur distal, de lo que es la tibia y el peroné proximal y a nivel de la articulación glenohumeral.
Aquí tenemos el caso clínico de un varón de 24 años de edad con temblor esencial que presenta dolor en el codo derecho al realizar esfuerzos, pero no reposo. En este caso está asociado a una tumefacción en la zona. La movilidad de este paciente está conservada y no existe algún antecedente traumático. Entonces nosotros tenemos aquí una radiografía que básicamente lo que nos está mostrando en este caso es la radiografía anterior y en la siguiente diapositiva podemos visualizar la radiografía lateral del codo derecho. El cóndilo humeral externo se aprecia la tumoración correspondiente a un quiste óseo aneurismático que va a estar a nivel del húmero distal que abarca lo que vendría siendo la epífisis y en el otro, en cambio, pues así ya podemos ver un poquito más claro que este se extiende por todo el epífisis de la parte distal del húmero. Ya. Ahora tenemos un defecto fibroso cortical. Este defecto fibroso cortical suele ser una lesión muy frecuente no tumoral y por lo general cuando se le diagnostica suele ser de una manera muy casual, o sea que no era como que se buscaba diagnosticar, sino secundario a que se le haya realizado un examen por otra causa. La localización suele ser a mitad a lo que vendría siendo en la parte de la metáfisis y la epífisis cortical de los huesos largos. Sobre todo es más frecuente a nivel de las extremidades inferiores. Ahora, en cuanto a su aspecto, suele ser patognomónico, sin embargo, este me da como resultado el que no se necesite una biopsia. Ahora, esta lesión lítica suele estar ubicada de manera excéntrica y suele tener una forma ovalada con un contorno polilobulado y un reborde escleroso. Como les decía, la parte más frecuente en la que se presenta va a ser en la parte distal del fémur, o sea, un hueso largo, y en la parte distal y proximal de la tibia. Ya. Se trata en este caso clínico de un paciente de 11 años que lo que hace es acudir a consulta por un dolor en la extremidad inferior derecha tras un traumatismo contra el bordillo de una piscina. En la exploración física se observa edema y dolor intenso a la palpación en la zona peritibial a nivel distal y mantiene un apoyo estable con leve cojera para la deambulación. Para esto lo que se solicitó fue una radiografía de la tibia y del peroné, en la que básicamente se pudo identificar que existe una lesión lítica cortical ovalada de bordes esclerosos en la zona distal de la tibia derecha. Ya, entonces, esta pues es compatible con un defecto óseo cortical. Ya. Y aquí se trata de un paciente de 11 años que consulta por dolor en la extremidad inferior y básicamente se trata del mismo caso. En este caso, pues básicamente ya podemos visualizar un poquito mejor la lesión. Es por eso muy importante que se pidan las dos proyecciones. La proyección lateral también es importante para poder visualizar mejor la lesión que se quiere identificar en la placa del paciente. Ya. Ahora nosotros vamos a tener en la imagen A lo que sería una radiografía anteroposterior y en la imagen B una radiografía lateral, donde podemos identificar una imagen densa. Esto ya, donde podemos visualizar una imagen densa y de bordes bien definidos a nivel de lo que vendría siendo el fémur distal. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que vendría siendo la imagen C, se va a tratar de una radiografía, perdón, de una resonancia magnética sagital que está en secuencia T1 y en la imagen D una resonancia magnética sagital que está en secuencia T2. Entonces, podemos visualizar una hipointensidad en ambas secuencias que básicamente tiene un alto contenido fibroso y tiene los bordes, como podemos aquí ver, que ya son más de tipo esclerótico. Por lo tanto, esta corresponde a una lesión residual de un defecto fibroso cortical. Entonces, todas estas imágenes pertenecen al mismo paciente, aunque sí podemos visualizarlo en la radiografía, sí es mucho más importante que también se pida otro estudio para asegurarnos de que realmente se trate de lo que nosotros estamos sospechando. En este caso, en la radiografía, se ve como que la imagen densa, sin embargo, cuando nosotros vamos a una imagen radio opaca, pero cuando nosotros solicitamos la resonancia magnética, tiende a verse ya con mucha más precisión.